Mira, hablemos del Fondo de Gestión Provincial. Así es que se llama el barrilito del Senado. Un nombre bellísimo, Fondo de Gestión Provincial. Van a gestionar la provincia con el dinero dedicado al barrilito, los senadores. Y yo digo que hablemos de ese tema porque el tema de la ley que elimina leyes de exoneraciones y exenciones fiscales es simplemente una respuesta al ruido que ha hecho el tema sobre el mal manejo de estos fondos de asistencia social, sobre todo en el Senado por la investigación que ha salido a la luz pública y que ha revelado cómo de manera injustificada, en violación a todos los principios de transparencia, de buen manejo, de eficacia y eficiencia de los recursos públicos y el manejo económico que debe darse a esos recursos públicos, pues se maneja el barrilito. Eso sin hablar de que los fines especializados a lo que está dedicado son funciones y son atribuciones extrañas a la labor legislativa. Es más, son totalmente contrarias a la labor legislativa y son atribuciones que deben ser exclusivas del Poder Ejecutivo. Al contrario, el Poder Legislativo tiene un control sobre esas políticas públicas y sobre ese reparto de los impuestos que debe hacer el Poder Ejecutivo cuando ejecuta. Eso nada más basta leer la Constitución de la República que establece cuáles son las atribuciones del Poder Legislativo. O sea, esos fines no son de ellos, pero aún así se dedicó para esos fines de asistencia social, aunque se le llama gestión provincial. Y hay un reglamento para ello. Y evidentemente lo que hemos visto de cómo se ha estado manejando y repartiéndose estos fondos se aleja bastante de la finalidad social que debe tener. En algunos casos es casi una prueba de que se está incurriendo en delito, en el manejo discrecional de esos fondos, sin hablar, como le decía, de que esa visión patrimonialista no debe existir para el Poder Legislativo, no debe existir de ninguna manera, que no tiene una vocación asistencialista. Entonces hay que hablar del barrilito. El tema es el barrilito. ¿Hasta dónde en estos momentos actuales de nuestro sistema democrático se puede seguir permitiendo que el Poder Legislativo, sus dos cámaras, tengan modalidades de fondos públicos para manejarlo de manera discrecional en algunos asuntos donde parecen ser lujo y en otros asuntos donde no hay ninguna justificación, que más parecen apropiación de fondos públicos que se han hecho el mismo senador? Eso no es posible mantenerlo. No es posible mantenerlo. Y ese es el tema. Todo lo demás es reacción y chantaje. ¿Para qué? Bueno, para que el foco, la mirada, la conversación se deslice a otros aspectos y además se metan a los empresarios que digan, mira, vamos a parar esto, porque no se están amenazando de manera muy clara. Pero resulta que el pueblo no son los empresarios, independientemente de que no tengan ningún asidero tratar de eliminar de un plumazo exenciones que se supone que han sido creadas para estimular e incentivar a sectores específicos para la creación de empleo, de riqueza y de desarrollo social. Eso es otro tema que debemos no mezclarlo, que a veces el interés es tan grande de mezclarlo que la gente se confunde. ¿Es verdad que es mucho o es poco las exoneraciones de los congresistas? Ese es el tema que debemos de ver cuando estemos tocando las exenciones y las exoneraciones. Ahora, el barrilito no es una exoneración, es un privilegio directo, irritante y perverso, como llamó el senador Antonio Taveras. Es perverso porque no tiene ninguna finalidad y no es medido ninguna su eficacia cuando es bien implementado, aun cuando fuera implementado para los fines que se
que se han establecido, no hay ningún mecanismo de medición de su eficacia ni del cumplimiento de cuáles son las necesidades que van a atender. Eso es un dinero que se le da a los senadores y los senadores han demostrado que lo manejan como le da la gana. Entonces no tiene ninguna razón de ser, porque ninguna clase de asignación de recursos puede serse hecho si no tiene una finalidad social, y no lo tiene. ¿Qué debía de hacer? ¿Qué debió de hacer el presidente del Senado? Ante las denuncias o el conocimiento, porque yo voy más lejos y creo que sí que él tenía algún tipo de conocimiento, el señor Eduardo Estrella, de que el manejo de esos fondos no era bueno, no era ético, no era transparente, no era eficaz, no era eficiente, no correspondía a los principios de economía, tal como dicen la ley de Cámara de Cuentas, que deben de ser manejados los fondos públicos, haberle solicitado a la Cámara de Cuentas que le hiciera una auditoría, un control de esos fondos. Miren qué grande es este tema, que entre el Sistema Nacional de Control y Auditoría que debe manejar la Cámara de Cuentas según su ley 1004, hay control externo, control interno, control legislativo. El Poder Legislativo tiene un poder de control sobre los informes que hace la Cámara de Cuentas de cómo ha manejado el Poder Ejecutivo los recursos públicos. Y ellos no son capaces de fiscalizarse ellos mismos, de controlarse ellos mismos, ni producir los informes suficientes para el manejo de esa parte tan pequeña que es el barrilito, como le dije, que se llama Fondo de Gestión Provincial. Esto es grave lo que nosotros estamos viendo. Es que el Poder Legislativo, y en este caso el Senado, que es que ha salido la información, no está en capacidad de ejercer el control y el contrapeso que debe hacer al Poder Ejecutivo, que maneja la totalidad de los fondos públicos. Porque ha demostrado que no puede manejar, que no puede rendir cuentas sobre esa pequeña porción. ¿Cómo va a ejercer ese control de controles, que es el control legislativo, que está arriba de todo, después del control interno o externo? El presidente del Senado, vuelvo y hago mi propuesta, debe solicitarle a la Cámara de Cuentas que haga una auditoría, un análisis profundo del manejo de esos fondos. Usted dirá, ¿es mucho o es poco? Es un privilegio. Y de eso se trata, de ir desmontando privilegios. Y qué bueno ir desmontándolo con un poder público. Con un poder público que en el punto 1 de la ley de Cámara de Cuentas dice que están sujetos al control auditor y de análisis de la Cámara de Cuentas, porque son recursos públicos, manejados por funcionarios públicos, en este caso, elegidos. Este caso con mayor legitimidad, con mayor responsabilidad directa a quienes los nombraron, ni siquiera designado, que pasa por una responsabilidad en cascada con el presidente de la República. No, ellos tienen una responsabilidad directa contra el pueblo, con el pueblo que lo eligió. La Cámara de Cuentas es tiempo de que rinda fruto. La Procuraduría está haciendo su trabajo. Yo creo que a nadie le cabe la duda de que la Procuraduría ha dado un cambio cualitativo y cuantitativo con esta nueva administración o dirección, si se puede llamar de una manera. Pues la Cámara de Cuentas se depositó muchas esperanzas, y es en la Cámara de Cuentas que se puede ir recolectando toda la base para después establecerse ilícito con los recursos públicos. Ese control previo que hace la Contraloría en el caso del gobierno central y de las instituciones, que también está sujeto a un requerimiento de la Cámara de Cuentas, también le hace esa ley que es del 2004, pero aún así, para que ustedes vean cuál es el poder, las atribuciones y las competencias que tiene la Cámara de Cuentas, que no ha dicho esta boca es mía, ni nadie la ha mencionado en este tema, ni en este ni en otro tema de escándalo de recursos públicos. No estamos hablando de esta o de otra Cámara de Cuentas, la otra ni siquiera pensamos en esta, que todo el mundo batió y conoció un poco más cuál era la responsabilidad que tenía que tener. Ya al día de hoy, después de designada, que ya tiene casi un año, ¿verdad? Por lo menos 9 meses debe tener. Sí. Debe estar pariendo. No está en el imaginario colectivo.
Yo sé que lo que se está atacando es que el presidente del Senado haya permitido que se hiciera esa investigación por personas externas. Estoy de acuerdo también. La institucionalidad es para todo. No había derecho, no tenían competencia ningún comunicador, ni investigador, ni periodista para hacer una investigación que le corresponde a autoridades públicas competentes, establecidas y más con rango constitucional como es la Cámara de Cuentas. Eso es cierto, menos a manejar los documentos de manera directa. Pero ante la duda, ante la sospecha, ante la preocupación, lo que sí tiene que hacer el presidente del Senado es solicitarle a la Cámara de Cuentas la auditoría para que la haga y para que lo que salga de ahí tenga fe pública y sea vinculante y sea compromisario y pueda coadyuvar a la Procuraduría para hacer su trabajo. Es la única forma de ir avanzando, es ir tomando temas punto a punto. Todos los privilegios son irritantes, todos. Y si nos vamos a ese tema, no porque siempre fulano, no, este es un tema medular porque involucra un poder del Estado. Vamos a trabajar en que la Cámara de Cuentas audite esos fondos y nos diga si es cierto y si no. Y después avanzamos en la modificación de la ley. Vamos a conformarnos con que cumpla los fines, aunque no sean fines legales ni constitucionales, a los que fueron creadas, que cumpla con los fines, que se maneje con transparencia, que se maneje con ética y que no sirva para enriquecimiento, ni desvío, ni despilfarro discrecional de los legisladores. Vamos a hablar del Fondo de Gestión Provincial. Ese es el tema ahora. No dejemos que lo contaminen con otro. Los legisladores, todos, de todos los partidos que están defendiendo eso, tienen que responderle a los electores que lo designaron a ellos y que lo eligieron para que manejara esos fondos de manera pulcra y de manera ética.